Para mí este encuentro, Jens, tiene que ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestra agricultura, nuestro presente y el futuro de la misma. Y quiero decirlo de una forma muy clara. Por muchos años he podido estudiar el sector, conocerlo a profundidad y plantear políticas públicas. El campo colombiano ha sido un lugar lleno de incertidumbres históricas. Aún en nuestros días, en el siglo XXI, seguimos lidiando con incertidumbres normativas, seguimos lidiando con situaciones que tienen que ver con la propiedad de la tierra, la trazabilidad y el uso de la misma. Aún en el siglo XXI seguimos teniendo retos sobre los servicios de extensión, los servicios de crédito, los sistemas de irrigación, los sistemas de formación para el empleo rural y lo que es aún más desafiante, la formalización laboral del campo. Tenemos un campo donde puede habitar aproximadamente un 18% de la población colombiana. Podemos hablar también de un sector que tiene en su participación en las exportaciones una cifra cercana al 20%. Y podemos decir también con claridad que hay una participación importante de la vida rural en el mercado laboral colombiano. Esas tres condiciones, cuando uno las mira comparativamente con el resto de América Latina, nos permite ver que la participación del sector rural y de la agricultura en el PIB que tiene Colombia es superior a la de países como México, países como Perú. Y nos damos cuenta además que la presencia poblacional en zonas rurales en nuestro país como porcentaje del total de la población es más alta que cualquiera de los otros miembros de la Alianza del Pacífico, y nos damos inclusive cuenta que es más alta que otras de las economías más desarrolladas de la región. Por lo tanto, tenemos que seguir viendo al campo y ver al campo con sentido de oportunidad y con decisiones que sean incuestionables. Y esa ha sido la forma en la que lo hemos aproximado desde nuestro gobierno. Un campo que requiere inversión en bienes públicos, un campo que requiere financiamiento, un campo que requiere irrigación, un campo que requiere participación privada y un campo que requiere la formalización de su mercado laboral. Pues bien, en estos casi 3 años de gobierno tenemos resultados que ya son muy dicientes. Empiezo por el primero. Hemos logrado las mayores exportaciones agrícolas registradas históricamente por Colombia, aún en momentos de pandemia. Hemos logrado posicionar para lograr ese propósito la apertura dinámica de mercados en Asia, en Latinoamérica y en Europa. Y hemos logrado también la mayor inversión en bienes públicos como las vías terciarias. Cuando comparamos lo que ha sido la inversión en la última década, nos encontramos con una cifra cercana a los 100.000 millones de pesos por año. Solamente en este año 2021 superaremos los 800.000 millones de pesos en inversión en vías terciarias, tanto por vía directa presupuestal como a través de obras por impuestos, a través del LOCAT Paz y a través de todo el sistema general de regalías. Y le agregamos a esto también medidas de política pública, como el programa de alivios financieros a los pequeños productores del campo,
a través de una norma donde los sacamos de la amenaza del gota a gota para que restablezcan su vida crediticia. Hemos dispuesto una modernización del Banco Agrario, justamente para ofrecer la mayor cantidad de crédito registrado por parte de esa institución al desarrollo rural y acompañado también de un Finagro mucho más creativo, mucho más proclive a entender las circunstancias de los productores y por primera vez, de manera positivamente agresiva, incorporar al Fondo Nacional de Garantías para brindar líneas de crédito, de capital de trabajo y de modernización que traigan consigo garantías que pueden llegar hasta el 80 o 90% en el contexto de la pandemia. Pero adicionalmente, hemos puesto en marcha el piso mínimo social como una política pública de desarrollo rural que permite formalizar laboralmente a miles de trabajadores y que adicionalmente les garantiza ya establecer un camino para tener una cobertura de ingresos para la vejez. Con la Agencia de Desarrollo Rural hemos restablecido proyectos de irrigación como Tesalia, Paicol, el Triángulo del Tolima y también como los proyectos de Ranchería y Besotes. Y hemos iniciado también la proyección de alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura rural que permita tener dobles propósitos, como los distritos de riego para atender la productividad por hectárea y al mismo tiempo proveer el preciado líquido para los ciudadanos, aún proyectando esas medidas en regiones como el Urabá antioqueño, que próximamente estarán llegando a 1 millón de habitantes. Hemos visto también en el desarrollo rural la puesta en marcha de una política pública como la agricultura por contrato, que llegará para agosto del año 2022 a 300.000 pequeños productores que venderán sus productos sin intermediarios, no solamente con contratos de largo plazo y con la tasa crediticia más barata que conozca el mercado, sino también con el programa de seguros rurales más ambicioso y grande que haya tenido nuestro país. A eso debemos también agregarle la necesidad de vincular a los sectores productivos rurales con la sostenibilidad ambiental, donde hagamos acuerdos de cero deforestación y donde hablemos de la protección de los acuíferos, de garantizar la protección de la biodiversidad y también la incorporación de cultivos agroforestales que puedan también ser un mecanismo eficaz en muchas regiones afectadas por los cultivos ilícitos para brindar alternativas sostenibles. Esa descripción, sumada también con la conectividad rural, con la inversión en la educación rural y con un instituto como el ICA, cada vez más moderno y aplicando nuevas tecnologías, nos permite a nosotros también decir que hemos logrado una despolitización de la institucionalidad sectorial, bandera que abracé con firmeza durante la campaña presidencial. Tuve la ocasión de participar en varias ocasiones en los encuentros de Fedepalma y lo dije sin ningún tipo de ambaje. A este sector hay que reconocerle su participación en la transformación de Colombia en las últimas 2 décadas. No podemos olvidarnos que en el año 2002 este sector tenía aproximadamente un poco más de 100.000 hectáreas y que prácticamente para el año 2012, 13 o 14 ya estaba cruzando el umbral de las 500.000 o 600.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor formalizador laboral del campo colombiano. Esa extensión de la palma
trajo consigo algo que hoy quiero destacar. En muchas de las regiones afectadas por los cultivos ilícitos, la palma llegó para quedarse, para mostrar un nuevo escenario de formalización laboral, pero algo muy importante, vincular también a antiguas familias cocaleras a que hicieran asociaciones con empresas palmicultoras y pudieran por esa vía generar ingresos sostenibles y con estructuras cooperativas que hoy ameritan todos los aplausos. He estado en varias de las plantas, tanto las que hemos visto en el Catatumbo, como también los ejercicios que se adelantan en la región del Pacífico nariñense. Y hoy sabemos más que ningún otro país que en la medida que tengamos una extensión progresiva y sostenible de este cultivo, estaremos también teniendo una alternativa eficaz para luchar contra los cultivos ilícitos. Pero igualmente sabemos cuáles son los retos del sector. Crecer por crecer no puede ser la filosofía del sector. Crecer por crecer puede también generar en un momento dado distorsiones. Crecer por crecer puede también llevar a que en algunas regiones donde no se ha hecho la suficiente transferencia técnica nos podamos exponer a muchas de las enfermedades que, como el cogollo, pueden ser irreversibles y de impactos de largo plazo. Por eso, cuando a mí me preguntan cuál ha sido su enfoque frente a la palma, yo diría lo siguiente: 3 medidas. Una, lo que han llamado ustedes el neteo en materia de la parafiscalidad. Discusión que tuvimos en múltiples ocasiones, pero que yo creo que la hemos podido subsanar entendiendo los puntos del sector y de la formulación de políticas públicas. El segundo, entender que el aceite de palma colombiano y la palma colombiana tiene que diferenciarse del mundo, porque tristemente se ha presentado una estigmatización o generalización en muchos de los grandes mercados, donde la percepción de deforestación termina afectando la dimensión potencial del sector. Hemos visto las situaciones que se han presentado en Malasia y en otros lugares, pero hoy más que nunca quiero festejar, doctor Jens, que junto con Fedepalma lanzamos el acuerdo de cero deforestación, con un sello integrado que hoy nos permite posicionarnos ante los ojos del mundo. Y en eso seguiremos trabajando incansablemente. Y debo mencionar la mezcla, porque de alguna manera la mezcla en los biocombustibles ha terminado siendo una especie de soporte de rentabilidad, de garantía de rentabilidad y de garantía de ingreso. Pero esas mezclas no se pueden constituir ni en un prurito de carácter financiero del sector, ni en un prurito para convertirse en un subsidio a la existencia del sector. La mezcla, ante todo, tiene que responder al criterio ambiental, al criterio también de diversificación de la matriz energética de un país y, por supuesto, también en incidir positivamente en la reducción y captura de gases de efecto invernadero. Esa es la lógica que debe primar en esas discusiones, no otra. No la de aspirar al B30 para por esa vía garantizar las inversiones a quienes están en el sector. Todo lo contrario, que mostremos que la decisión de carácter ambiental es la brújula a seguir. Y yo creo que hoy Colombia transita en esa dirección favorablemente. Colombia ya ha logrado el B12 y el B12 hasta ahora es una evolución positiva. Mucho más cuando vimos que durante aproximadamente 8 años
la ausencia del gobierno en las discusiones sectoriales era ampliamente notoria. Que podamos transitar hacia un B30, claro que hay apertura para esa conversación y claro que hay apertura para esa migración. Sí y solo sí entendemos que la combinación de nuestra matriz debe ser integral. Y por lo tanto, así como nosotros hemos dado pasos tan relevantes en energías renovables no convencionales, pasando del 0.2% de la matriz energética a lo que será más del 10% a finales de agosto del año 2022 y tal vez con un 10% adicional hacia el año 2030, nosotros hoy también hacemos apuestas por el hidrógeno verde y para que cuando hablamos de biocombustibles, el aporte de lo que corresponde a la bioeconomía, esta también nos permita aumentar nuestra captura y reducción de emisiones. De manera que estamos dispuestos a trabajar en esa hoja de ruta, pero en hacerlo también con consideraciones que más allá de lo ambiental, también pongan sobre la mesa una discusión transparente sobre las materias fiscales, porque entendemos también los ingresos de la nación, pero esos ingresos de la nación los podemos también valorar cuando entendemos que detrás de un sello verde y de la formalización de las zonas rurales y de la derrota de los cultivos ilícitos, ahí también hay otras externalidades positivas que a veces no se mencionan y que pueden ser tan relevantes, tan preponderantes y tan protagónicas como las mismas que corresponden a la política fiscal. Y me parece también importante señalar que el haber dado un avance en el sector minero y haber insistido ya en ese 5% es una forma de comprometer a sectores cuya incidencia en el cambio climático también los obliga a ser audaces y a producir efectos positivos. Ese paso no solamente es de alta significancia, sino que muestra también el compromiso del sector minero de buscar herramientas de reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero que se traduzcan también en acompañar la meta nacional de reducir en un 51% esas emisiones para el año 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. Debemos entonces también hacer apuestas audaces. ¿Podrá Colombia fijarse la meta de llegar a 1 millón de hectáreas de palma? Sin lugar a dudas. Pero esa meta debe estar cimentada en una apertura mucho más dinámica de mercados. Hemos podido hablar con varios países europeos sobre la necesidad de comprar ese aceite, de incluirlos también en sus propias mezclas y de convertirlo en parte estratégica de su agenda ambiental. Tuve la ocasión de hablarlo con la primer ministra de Noruega ya hace un tiempo. Si Noruega duplicara sus compras de aceite de palma y privilegiara el aceite de palma colombiano como una herramienta de construcción de paz y de alejar familias de los cultivos ilícitos, solamente esa duplicación en el caso de Noruega representaría a cerca de 200.000 hectáreas nuevas de palma sembradas en el país. ¿Y qué pensar si lográramos lo mismo también con otros países, como también se lo he planteado a los Estados Unidos, donde la discusión es aún más compleja, porque Estados Unidos tiene también una producción propia de biocombustibles, pero solamente con una participación adicional del 2% de Colombia en ese mercado, eso representaría cerca de 200.000 hectáreas adicionales que podrían cultivarse en nuestro país. Y es necesario también acabar con la estigmatización, porque hay sectores políticos que con intereses siempre de incendiar, de fracturar y de generar lucha de clases, terminan señalando al sector como lo que no es,
refiriéndose a la palma simplemente como un cultivo de grandes extensiones y de pocos capitales. Con todo respeto, eso solamente muestra ignorancia, porque hemos visto también la capacidad de este sector de fortalecerse con medianos y pequeños productores. Y requerimos también que haya una política de financiamiento de largo plazo sobre los cultivos de tardío rendimiento. Muy pocas veces se tiene esta discusión, ministro Rodolfo Sea, y usted es un experto en los asuntos financieros del campo. Pero por muchos años se desconocía en Colombia por parte del sistema financiero que sembrar palma es realmente una apuesta de alto riesgo, porque se tiene que sembrar y esperar mínimo entre 4 y 5 años para empezar a ver florecer el cultivo. Pero en esos primeros 4 años, mucha intensividad de capital para adecuar la tierra, para proteger las siembras de cualquier enfermedad y sobre todo para tener un manejo óptimo en semillas y en rendimiento potencial futuro. Hoy, la invitación que hacemos es a que podamos seguir desarrollando herramientas de financiamiento de más largo plazo y mejores tasas, y que desarrollemos mejores herramientas de seguros y también de derivados para proteger la inversión en este sector. Yo creo, doctor Jens y doctor Pérez, que el reto que tenemos es también dejar un documento COMPES que permita proyectar este sector en el tiempo. Sería muy difícil hacerlo fragmentando los sectores rurales. Por eso lo que le he pedido al ministro Rodolfo Sea es que lo convirtamos en una agenda de desarrollo rural integral para los próximos años y donde nosotros podamos abordar los cultivos que hoy más aportan al PIB agrícola de Colombia y a la generación de empleo, pero que podamos dejar proyectada esa visión y podamos también dejar orientadas decisiones de carácter normativas y regulatorias que nos permitan hacer esta transformación. Desde luego, incluida una proyección de cómo ir aumentando progresivamente la mezcla y pudiéramos tener como referente el acercarnos al B30, aunque como mínimo llegar a un B20. Creo que con estas reflexiones, doctor Jens, aporto un poco más a la discusión. Uno muchas veces quisiera que las cosas se movieran más rápido, tal vez, pero también hay que hacer los mea culpas. En momentos donde nosotros estuvimos llenos de bríos para dar estos pasos en el año 2019, sabe usted que por situaciones de mercado y por otras medidas de mercado que fueron más atractivas, no se logró cumplir con esa meta y por lo tanto, aunque tuvimos diferencias, nos pusimos de acuerdo en el desacuerdo, porque estoy seguro que hubiéramos podido llegar mucho más rápido a la mezcla que tenemos hoy si hubiéramos tenido esa capacidad de respuesta en ese momento. Pero esto no es momento ni de llorar ni de lamentar, todo lo contrario, es el momento de mirar hacia adelante. Y yo quiero hacerle a usted un reconocimiento, no solamente como un gran conocedor de la economía agrícola, por su formación además en Cornell, sino hacerle un reconocimiento a usted como dirigente gremial, en su condición de dirigente gremial. Jens Mesa es un hombre prudente, pero también sincero. Un hombre que ha sabido proyectar un sector y la prueba de ello, Jens, es que en 32 años te tocó ver la mayor extensión de un cultivo. No es fácil encontrar dirigentes gremiales que hayan visto nacer un sector, proyectar un sector, consolidar un sector y dejarle ahora al doctor Nicolás 18 puntos porcentuales de mezcla a conseguir en sus próximos años de gestión.
que no sé si serán 34 años, pero esperamos que sea mucho más corto. Y destacar, querido Jens, también algo muy importante, que de pronto se habla muy poco. Y la verdad, extrañé que lo hubieras incluido quizás a mayor profundidad en tu intervención. El trabajo científico, genético, aplicado a los sectores. Porque CENIPALMA ha sido uno de los centros de investigación más importantes que tiene el país. La capacidad de hacer genética y entender las dimensiones de los cultivos, cuando son diploides, cuadriploides, etcétera, la resistencia, la productividad por hectárea, conocer las variaciones de microclimas e inclusive poder desarrollar mecanismos de protección frente al cogollo, que no necesariamente es evitable, pero por lo menos hay mecanismos prevenibles que han salido a relucir gracias al trabajo de CENIPALMA. Y más allá también de esa investigación, yo quiero destacar el papel del líder gremial como un aportante a la realidad nacional. Es muy fácil que los dirigentes gremiales se queden en la comodidad de las discusiones de sus propias áreas de discusión, de influencia y de estudio, pero Jens Mensa ha sido todo lo contrario. Ha proyectado desde el sector de La Palma una discusión siempre certera sobre el futuro de nuestro país, sobre el desarrollo de nuestro país, y ha sabido llamar las cosas por su nombre. Eso lo valoramos y por supuesto siempre lo recordaremos, Jens. Y en estos momentos de Colombia y en estos momentos del mundo donde hay una pandemia que ha irrumpido como un enemigo invisible de manera imprevista, podemos también, en medio de las pesadumbres que trae esta situación y de sus efectos sociales, económicos, también mirar con resiliencia y con optimismo aspectos de nuestro país que requieren una gran firmeza gremial. El primero, que este año tiene que ser el año de la vacunación masiva. Dijimos que cerraríamos el mes de junio con 17 millones de vacunados y superamos los 18 millones. Estamos quizás a 24 o 30 horas de llegar a los 19 millones de vacunados. Y en el mes de julio, en este mes de julio, llegaremos a 25 millones de vacunados para seguir avanzando hacia nuestra meta. Y claro, este tiene que ser el año de la reactivación segura. Hemos visto ya cómo se recuperan más de 4 millones de empleos frente al año pasado y que tristemente los bloqueos u otro tipo de actitudes de insensatez y de afectación a los derechos colectivos nos privaron de una mayor aceleración en esa reducción del desempleo en el mes de mayo. Pero que este año tenemos que consolidar porque la reactivación segura es el camino para cerrar las brechas en Colombia. ¿Que tenemos que estabilizar nuestras finanzas públicas? Sí. Y también valoro la contribución de FEDEPALMA, donde al interior de los gremios sectoriales, pero también en sus aportes en el Consejo Gremial, ha dicho que hay una propuesta sensata que permite forjar consensos para que tengamos los recursos para atender lo social y dar certidumbre de carácter fiscal y que podamos abordar de manera constructiva con el Congreso en las próximas semanas. Y destacar el trabajo con los jóvenes. Colombia tiene una deuda histórica con los jóvenes y nosotros sabemos que hay que atender su llamado. Por eso ayer empezaba ese subsidio del 25% del salario mínimo legal mensual para contratar jóvenes entre 18 y 28 años de edad, donde nuestro aporte equivale a subsidiar la seguridad social. Yo invito a FEDEPALMA como sector formalizador del campo que también nos ayude con un compromiso explícito de generar nuevos empleos en ese sector de la población con los aportes que está haciendo la nación. Y claro, tenemos también que avanzar hacia la gratuidad educativa, como ya empezó, donde estamos dando educación universitaria, técnica y tecnológica pública gratuita
a los estratos 1, 2 y 3. Y que en la medida que lo vinculemos también a la formación en zonas rurales y haya pertinencia frente a las demandas laborales que ustedes como sector generan, también serán una oportunidad de esperanza para miles de jóvenes en nuestro país. Y cierro diciendo que también con este sector hemos podido abordar discusiones de carácter internacional. Llevamos una agenda a la CAN, planteamos al interior de la Alianza del Pacífico nuestras reflexiones y las llevamos también a otros escenarios multilaterales como la Unión Europea, donde defendimos nuestra condición de un sector que abraza el concepto de cero deforestación. Por todo esto, doctor Jens, yo puedo decirle que en estos casi 3 años de gobierno, que se cumplirán el próximo 7 de agosto, han visto ustedes a un gobierno que cree en el sector, que apoya al sector, que discute con el sector y construye con el sector, porque entendemos su aporte a Colombia. Y qué bueno haberlo hecho con un líder gremial como usted, que recibe hoy esa orden al mérito empresarial más que merecida, forjada en muchas décadas, y augurándole al doctor Pérez también los mejores éxitos. Ya sabemos en su condición de asesor cafetero lo drástico, creativo e imaginario que puede ser, y sabemos que ahora lo ejercerá desde el sector palmicultor. Muchísimas gracias.